Jóvenes, muy buenos días. Hoy día vamos a abordar un tema más de lo que es biología. Vamos a hablar sobre lo que son los ácidos nucleicos. Recordemos lo siguiente. Un ácido nucleico es una biomolécula orgánica de gran importancia porque tiene como función principal almacenar la información genética hereditaria. ¿Correcto? Entonces, sin más que decir, comenzamos con los ácidos nucleicos. Miren, los ácidos nucleicos son macromoléculas que están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son 5 elementos claves que se encuentran en la constitución de las biomoléculas llamados ácidos nucleicos. Así que vamos a colocarlos por acá. Estas biomoléculas orgánicas contienen ¿a quién? Contienen al amigo carbono, contienen al hidrógeno, contienen al oxígeno, al nitrógeno y al fósforo. El famoso CHOM, CHOM, CHOM es lo que se encuentra en la biomolécula del ácido nucleico. Ahora, ¿por qué se les llama ácidos nucleicos? Porque la primera vez que se encontraron fueron en el núcleo de una célula. De ahí viene su nombre. Nucleico de núcleo. Ácidos nucleicos. Entonces, estos ácidos se encuentran en el núcleo celular. Y tienen una unidad base. Una unidad como si fuera una especie de ladrillo de construcción que es el que permite formar la gran cadena del ácido nucleico. Esa unidad básica se le conoce con el nombre de nucleótido. Así como los carbohidratos o los glúcidos tienen una unidad llamada los monosacáridos, así como de repente los lípidos tienen una unidad llamada los ácidos grasos, o las proteínas tienen una unidad llamada los aminoácidos, los ácidos nucleicos también tienen su propia unidad base, y esa unidad base se llama nucleótido, ¿correcto? Entonces vamos a colocarlo por acá, que la unidad principal en los ácidos nucleicos se le conoce con el nombre de nucleótido. Ahí está, nucleótido, chévere, chévere, nucleótido. Ahora, cuando se juntan varios nucleótidos, van a formar obviamente la cadena del ácido nucleico. Pero esa unión entre nucleótido y nucleótido se va a dar, o es posible, mediante un enlace. Y ese enlace se llama fosfodiéster. Por favor, no te olvides, ¿cómo se llama el enlace? Fosfodiéster. Es el enlace que permite la unión entre los nucleótidos, ¿correcto? Colocamos acá entonces, el enlace se llama fosfodiéster. Ahí está, fosfodiéster. Profe, yo recuerdo que los diferentes carbohidratos, los glúcidos, tenían un enlace. Claro, se llamaba enlace glucosídico. Los lípidos tenían un enlace. Sí, se llamaba enlace éster. Las proteínas tenían un enlace. Se llamaba enlace peptídico. Los ácidos nucleicos se van a formar por la unión de varios nucleótidos. Pero estos nucleótidos, esta unidad base, se va a unir, se va a enlazar, se va a ligar, se va a atraer por un enlace llamado fosfodiéster. Entonces recuerda que el enlace principal son los fosfodiéster. Ahora, ¿de qué está conformado un núcleo? Obviamente te cuento que el nucleótido, ¿sí?, la base principal del ácido nucleico, está formado por una base nitrogenada, por un azúcar pentosa y por un grupo fosfato. Vamos a colocarlo acá, ¿ya? Una base, ahí está, una base nitrogenada, que puede ser, esta base nitrogenada, que puede ser unas púricas o pirimidínicas. Ahorita vamos a hablar acerca de ellas. Está formado también por un azúcar pentosa, Pentosa significa que tiene un total de ¿cuántos? 5 carbonos en su estructura, pentosa. Y un grupo fosfato, fosfato, que es el grupo inorgánico, ¿correcto? El grupo inorgánico. Este grupo fosfato, el grupo inorgánico, ¿proviene de quién? Proviene del famoso ácido fosfórico. Acá quiero resaltar algo. Mira acá, esta es la famosa azúcar pentosa. Perfecto, la azúcar pentosa. Pero la azúcar pentosa puede ser una ribosa o puede ser una desoxirribosa. Si la pentosa es una ribosa, mira, escucha, ribosa, va a formar lo que es el ARN, el ácido ribonucleico, ¿correcto? Acá forma el ARN. Ah, mira, ribosa, sí, ARN. Y si fuera la pentosa una desoxirribosa formaría el famoso ADN, ¿correcto? De desoxirribosa. Por lo tanto, este se le llama ácido desoxirribonucleico. Entonces recuerda que la pentosa puede ser ribosa o puede ser desoxirribosa. Si es una ribosa forma el ARN, chévere, y si es una desoxirribosa forma el ADN.
Entonces, mi nucleótido, ¿sí? Mi unidad base, contiene tres componentes. Contiene el famoso grupo fosfato, la famosa pentosa y la base nitrogenada. Recuerda una cosa, si se junta la base nitrogenada con la pentosa, ¿sí? Lo que se forma es el nucleósido. ¿Cómo, profe? Nucleósido. Pero si a la vez se juntan con el grupo fosfato, o sea, ya se unen los tres, formaría recién ¿qué cosa? El nucleótido. O sea, los tres formarían el llamado nucleótido. Nucleótido, ¿correcto? Ahí está. Nucleótido. Entonces jamás te olvides qué cosa es un nucleótido. Es la unidad base de construcción para los ácidos, ¿sí? Nucleicos. ¿Cómo se van a unir estos nucleótidos? Por el enlace fosfodiéster. Pero sin embargo quiero comentarte algo más. Mira, la unión entre la base nitrogenada y la azúcar pentosa lo va a dar un enlace que se llama beta-glucosídico, ¿correcto? Este enlace es el beta-glucosídico. Y la unión entre la pentosa y el grupo fosfato lo va a dar un enlace que es el fosfoéster, ¿correcto? Fosfoéster, beta-glucosídico. Pero todo el nucleótido unido a otro nucleótido y unido a otro y a otro nucleótido se va a dar mediante el enlace fosfodiéster. Jamás te olvides de ello. Comenzamos entonces con cada uno de sus componentes. Iniciamos con las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o pueden ser pirimidínicas, ¿correcto? Si son púricas, son dos nada más. Se llama adenina y guanina. Y acá hay una característica. Vamos a colocarlos acá. Ya la primera se llama, ¿cómo? Se llama adenina, ¿sí? La adenina. Y la otra, ¿cómo se llama? Se llama la famosa guanina. La característica principal es que estas bases nitrogenadas, mira qué tienen, ¿qué tienen acá? Tienen dos anillos en su estructura. Entonces, estas bases nitrogenadas se caracterizan por tener dos anillos cíclicos en su estructura. Mientras que las bases pirimidínicas, ¿sí? Contienen un solo anillo. Y en estas bases pirimidínicas, ¿a quién tenemos? Tenemos principalmente a la citosina, tenemos a la timina, y tenemos el famoso uracilo. Acá quiero contarte algo, mira, la timina es propia del ADN. O sea, cuando hablamos de la famosa molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, va a contener timina. Entonces, si hablamos de timina, estamos hablando de ADN, ¿correcto? Pero si no hay timina presente, sino que en vez de timina se encuentra uracilo, si se encuentra uracilo, estamos hablando de ¿qué? Del ARN, o sea, el ácido ribonucleico que va a tener uracilo. Ahora quiero que recuerdes esta diferencia, mira. Las bases púricas como adenina y guanina que presentan en su estructura dos anillos cíclicos, ¿correcto? Con presencia obviamente de nitrógeno porque son bases nitrogenadas. Acá tenemos la estructura de la famosa adenina. Ahí está, esta es la famosa adenina, su estructura química. Y acá tenemos la estructura química de ¿quién? De la famosa guanina. En cambio, las bases pirimidínicas se van a caracterizar porque solamente tienen un solo anillo en su estructura. Mira, es un anillo nada más, ¿correcto? También tiene presencia de nitrógeno, obviamente, porque son bases nitrogenadas. Esta de acá, la más conocida, es la citosina, que se encuentra tanto en el ADN como en el ARN. En cambio, esta de acá, que es la famosa timina, es exclusiva ¿de quién? Exclusiva del ADN. Y esta de acá, la llamada uracilo, es exclusiva del ARN, para que lo tengas presente. Entonces, si hablamos de la unidad base de los ácidos nucleicos, que es el nucleótido, va a estar constituida o conformada por bases nitrogenadas, que pueden ser púricas o pirimidínicas. ¿Qué más tiene? Contiene una azúcar pentosa. Entonces vamos a hablar de la azúcar pentosa. Si es una azúcar pentosa, pentosa viene de 5, va a tener la presencia de 5 carbonos. Entonces puede ser o una ribosa, colocamos acá, puede ser una ribosa, ¿sí? O puede ser una desoxirribosa. Ahí está, ribosa, puede ser cualquiera de ellas. Pero acá hay un truquito, mira. Si es ribosa, recuérdate la letra R, ¿sí? ¿Qué significa? Que va a ser parte de la formación del ARN. Ahí está. Y si es desoxirribosa, recuérdate la D, va a ser parte de la formación del ADN. Es más, lo voy a marcar para que quede obviamente resaltado. Mira, ribosa, ARN, ahí está. Desoxirribosa es ADN. Chévere. Con eso vamos a identificarlo y vamos a recordarlo rápidamente, que la ribosa es para el ARN y la desoxirribosa es para el ADN.
Ahora, nos faltaría algo más. ¿Qué cosa? Nos falta el grupo fosfato. Recuerda, el grupo fosfato, sí. El grupo fosfato es el que le va a dar el carácter ácido, obviamente, a esta biomolécula orgánica. Recuerda que se llama ácido nucleico. Nucleico porque se encontró por primera vez en el núcleo de la célula. Y ácido porque tiene el grupo fosfato, que es el que le da el carácter ácido a esta biomolécula. Obviamente que ese carácter ácido proviene de ¿quién? De este señor, mira, el H3PO4. ¿Quién es este señor? Es el ácido fosfórico. Y esta es la estructura desarrollada del famoso ácido fosfórico. Bacán. Ahora mira, este nucleótido, que es la unidad base, si la unimos a otro nucleótido y lo unimos a otro nucleótido y a otro nucleótido, ¿sí? Toda una cadena inmensa, formaría los polinucleótidos. Entonces, ¿qué vendrían a ser los polinucleótidos? Vendrían a ser formaciones o uniones de muchos nucleótidos presentes. Hay muchos nucleótidos, ¿correcto? Muchos nucleótidos. Y quiero que veas algo acá. Mira este nucleótido que está acá. Ya, correcto, acá está el nucleótido. Mira, ¿esta qué cosa es? Esta es la azúcar pentosa, profesor. Y se llama pentosa porque tiene 5 carbonos. Carbono 1, carbono 2, 3', carbono 4 y 5'. Oye, profesor, mira, siempre en 5' se va a unir y siempre en 3' se va a unir. Por lo tanto, esta cadena de polinucleótidos, ¿sí? Este polinucleótido, que es una cadena o una unión de muchos nucleótidos, va a ser presente desde el extremo 5', ¿sí? Hasta el extremo 3', ¿correcto? Para que lo tengas presente. Ahora, vamos a fijarnos en estos dos nucleótidos. Mira, este nucleótido de acá, por el 3', ¿sí? Se va a unir a otro grupo fosfato, ¿correcto? Otro grupo fosfato de otro nucleótido. Este enlace que se produce acá entre nucleótido y nucleótido es muy conocido. ¿Cómo se llama el enlace poderoso que liga, que une, que obviamente permite esa unión, esa ligación entre los nucleótidos? Se le conoce con el nombre de enlace, ahí está, fosfodiéster, jamás te olvides, por favor, el fosfodiéster. Y te cuento algo más, cuando se produce este enlace entre nucleótido y nucleótido, se libera en el enlace una molécula de agua, vamos a ponerla acá, una molécula de agua, o sea que entre otro nucleótido también se forma el enlace fosfodiéster y también se libera agua, agua y agua, y eso continúa en toda la cadena. Profe, ¿este polinucleótido qué va a formar? Este polinucleótido va a formar una cadena, ¿sí? Es la cadena del famoso ácido nucleico, ¿correcto? Del famoso ácido nucleico. Ahora quiero contarte algo, nucleico, ¿correcto? Vamos a poner acá su nombre completo, nucleico. Ahora, ese ácido nucleico puede ser ADN o puede ser ARN. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La primera diferencia es que el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos, ¿correcto? En cambio, el ARN está formado por una sola cadena de polinucleótidos. Es por eso que el ADN es conocido como bicatenaria. Bicatenaria significa que son dos cadenas, obviamente, ¿sí? En cambio, el ARN, su característica es que es mono significa uno, monocatenaria, una sola cadena, para que lo tengas presente. Ahora, antes de seguir, vamos a hablar de una cosa muy importante, que es la famosa ley de Chargaff. ¿En qué consiste esto de la ley de Chargaff? Bueno, te cuento. En la ley de Chargaff, para lo que es la biomolécula del ADN, siempre se va a cumplir, siempre, eso sin excepción, que la cantidad de adenina es igual a la cantidad de timina. Obviamente que acá interviene la timina porque es ADN. Recuerda, timina era propia ¿de quién? Del ADN. Esto vamos a marcarlo, ¿ya? ¿Sí? Timina es propia del ADN. Y la cantidad de citosina es igual a la cantidad de guanina. Esto siempre se va a cumplir para la molécula de ADN. Pero si la molécula fuera la de ARN, la del ácido ribonucleico, se cumple que la cantidad de adenina va a ser igual a uracilo. Claro, pues sería uracilo porque es ARN. El uracilo es propio ¿de quién? Del ARN. Entonces recuerda, acá tenemos ADN y acá tenemos ARN. Y su citosina es igual a la cantidad de guaninas. Esto de acá, por favor, mételo a tu disco duro, memorízatelo, apréndetelo, porque te puede permitir solucionar un montón de problemas en lo que vendría a ser examen de admisión. Seguimos. Tipos de ácidos nucleicos. Sabemos que son dos tipos de ácidos nucleicos. Está el ADN y está el famoso ARN.
Recuerda que el ADN está formado por dos cadenas de polinucleótidos, por dos. Se le llama también ácido desoxirribonucleico. Profe, yo recuerdo esto de desoxirribonucleico. Ah, lo que pasa es que mira, la pentosa que intervenía acá era la desoxirribosa. De ahí viene el nombre, desoxirribonucleico. Su función principal del ADN es almacenar toda la información genética hereditaria. Por lo tanto, almacena en forma de código la información hereditaria. Mientras que el famoso ARN lo que hace es expresa esa información genética hereditaria. Expresa la información hereditaria. Entonces recuerda, el ADN ¿qué hace? El ADN almacena en forma de código la información hereditaria y el ARN expresa la información hereditaria. Ahora quiero comentarte las diferencias en las bases. El ADN tenía una diferencia. ¿Qué tenía el ADN? Tenía timina. ¿Y qué tenía el famoso ARN? Tenía uracilo. Entonces vamos a mencionarlos acá, ¿ya? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que tiene el ADN? Obviamente que siempre va a tener las púricas, o sea, siempre va a tener la adenina, ¿qué más? Va a tener guanina, chévere, ¿qué más? Va a tener citosina, y va a tener la famosa timina. Esta de acá es clave, por favor, jóvenes, la famosa timina. ¿Por qué es clave? Porque es la más importante, es la que se encuentra en el ADN, ¿sí? Acá está la timina, chévere. En cambio, en el ARN, ¿sí? El ácido ribonucleico, también va a tener las púricas, que son obviamente conocidas como adenina y guanina. Acá tiene adenina, guanina. También tiene la citosina, pero ahora ¿qué va a tener? Ahora ya no va a tener la timina, ahora tendría uracilo, porque el uracilo es propio de ¿quién? Del ARN. Yo tendría acá uracilo, ahí está. Y esto lo vamos a resaltar también, sí, ahí está, lo resaltamos porque es la más importante. Entonces recuerda que hay varias diferencias entre el ADN y el ARN. Primero que el ADN es obviamente una biomolécula bicatenaria, o sea, formada por dos cadenas de polinucleótidos, por dos cadenas, ¿correcto? En cambio, la del ARN es monocatenaria. Vamos a hablar de algunas características acá principales del ADN. Mira, ADN es helicoidal, es bicatenaria, formada por una y por dos cadenas, antiparalelas y complementarias. Una te cuento que va desde 5' hasta 3'. Acá está, mira, de 5' a 3'. Y la otra va, su complementaria va de 3', ¿sí? Acá está, va de 3' hasta 5', ¿correcto? Acá hay unos enlaces que se dan entre las bases nitrogenadas que se llaman enlaces puente hidrógeno. Para que lo puedas entender, imagínate que la cadena de ADN, ¿correcto? La he jalado como si fuera un hilo y le he colocado acá. ¡Prim! Ahí está. Desde 5' hasta el 3'. Y aquí he colocado así al azar algunas bases nitrogenadas. Por ejemplo, guanina, adenina, citosina, adenina, timina, guanina, adenina. Y acá he colocado obviamente la otra cadena que también he estirado, pero como es su complementaria va de 3' a 5'. Ahora te pregunto algo, ¿recuerdas la famosa ley de Chargaff? Sí, profesor, sí recuerdo, ya. La ley de Chargaff que decía que por cada adenina hay timina y por cada citosina hay guanina. Entonces vamos a hacer su complementario, mira. Si estamos hablando de guanina, ¿sí que habría acá? Acá habría citosina. Si hablamos de adenina, acá habría timina. Citosina, guanina, adenina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina, timina. Acá están sus complementarios. Chévere, chévere. Entonces, jóvenes, entre estas bases nitrogenadas, guanina y citosina, hay 3 enlaces puente hidrógeno. Acá entre la adenina y timina hay 2 enlaces, citosina y guanina, 3, adenina, timina, 2, timina, adenina, 2, guanina, citosina, 3, adenina y timina, 2. Es por eso que el ADN se representa así, con enlaces puente hidrógeno en sus bases nitrogenadas. Es un modelo de alfa doble hélice, ¿te das cuenta? Es un modelo de hélice. Estas características las sacaron Watson y Crick, estos científicos apasionados por la ciencia que descubrieron el modelo del ADN, el modelo de alfa doble hélice, y ganaron el premio Nobel Watson y Crick en 1967. Ellos dijeron lo siguiente,
que las características del ADN es que es helicoidal, bicatenaria, ahí está bicatenaria, antiparalela y complementaria, ¿correcto? Ahora quiero que te fijes en algo acá. Mira, fíjate en algo. ¿Cuántas guaninas hay en este ADN? Hay una guanina, 2, 3 guaninas. ¿Cuántas citosinas hay? 1, 2, 3. Profe, hay 3 guaninas y hay 3 citosinas. O sea que se cumple que la cantidad de guaninas es igual a la cantidad de citosinas. Ahora vamos a ver si también se cumple adenina con timina. ¿Cuántas adeninas hay? 1 adenina, 2 adeninas, 3 adeninas, 4 adeninas. Y acá hay 1, 2, 3, 4 timinas. 4 timinas, 4 adeninas. Oye, profe, ¿es igualito? Sí, se cumple la ley de Chargaff. Entonces, bajo esta ley, vamos a poder resolver problemas que me pueden preguntar en admisión. Mira este problemita de acá que vino en examen de admisión San Marcos. Decía así: ¿qué porcentaje de guanina hay en el ADN? Sabiendo que tiene 23% de adenina. O sea, me están preguntando la cantidad de guanina en porcentaje que hay en una molécula de ADN, pero me dan de dato, sí, solamente me dan de dato el porcentaje de adenina. ¿Yo sé cuánta guanina hay? No, no lo sé, no lo sé. Nadie lo sabe, tú tampoco lo sabes. Pero podemos calcular la cantidad de guanina que hay. Me preguntan cuál es el porcentaje de guanina, pero solamente me dan de dato que hay 23% de adenina. Recuerda algo, mira, recuerda, el porcentaje de adenina siempre va a ser igual al porcentaje de timina. ¿Este es según qué cosa? Según la famosa ley de Chargaff. Oye, profesor, pero me están dando de dato que hay 23% de adenina. Si hay 23% de adenina, entonces tiene que haber 23% también de ¿qué cosa? De timina. ¿Y cuánto me suma esto? 23 más 23, 46%. Oye, profesor, si hay 46% de adenina y timina, entonces ¿cuánto falta para el 100%? Lo que falta para el 100% es 54. ¿Y ese 54% de quién sería? Ah, sería ¿de quién? De la guanina y de la citosina. Recuerda que todo me tiene que dar el 100%. Y en la molécula de ADN hay 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Adenina, guanina, citosina y timina, ¿correcto? Ya sé que entre adenina y timina, entre estos dos, hay 46%. Entonces, ¿cuánto falta? Faltaría 54% para lograr el 100% del total. Ese 54% sería de guanina y citosina. Pero también, según la ley de Chargaff, yo sé que la cantidad de citosina y guanina son iguales. Oye, profesor, si estas dos cantidades son iguales y la suma de las dos me da 54%, ¿cuánto podría ser de cada uno? Obviamente que si 54 son las dos, cada una tendrían que haber participado con 27% y acá 27%. Por lo tanto, yo puedo decir que la respuesta sería: ¿qué porcentaje de guanina hay en el ADN? ¿De guanina cuánto hay? Hay un total de 27% de guanina. Chévere, chévere, y con eso ingresas primer puesto a la NASA. Ya está, suficiente. ¿Te das cuenta? Entonces, jóvenes, de esa manera se pueden resolver problemas conociendo la famosa ley de Chargaff, ¿sí? Para ADN, la cantidad de adenina es igual a timina y la cantidad de citosina igual a guanina. Y si fuera por casualidad el ácido ribonucleico, el ARN, sería la cantidad de adenina igual a uracilo. Acá ya interviene el uracilo. Recuerda que el uracilo es una base propia ¿de quién? Del famoso ARN, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito del ARN. Este ARN menciona muchas veces el término codón, ¿sí? Con acento, codón. ¿Qué es el codón? Te cuento que no es más que otra cosa que un triplete de bases nitrogenadas. ¿Cómo es eso? A ver, el codón se le llama codón a un triplete de bases nitrogenadas. Estamos hablando de 3 que se encuentran contenidos en el ARN, en el ácido ribonucleico. Características del ácido ribonucleico: es lineal porque es una sola cadena de polinucleótidos, una sola, es monocatenaria y no es complementaria. Ahora, una cosita más para finiquitar esta clase. Te quiero contar que hay 3 tipos de ARN, 3 tipos de ARN que tienes que conocerlos. El primero es el famoso ARN mensajero, que simplemente copia la información del ADN. O sea, este ARN mensajero copia toda la información ¿de quién? Del ADN.
hay otro ARN que se llama ribosómico. Es el que se asocia con las proteínas y forma los llamados ribosomas que se encuentran en la célula. Y el último, que sería el ARN de transferente, que se va a unir a los aminoácidos. ¿Tú recuerdas los aminoácidos? Son la unidad base más importante ¿de quién? De las proteínas. Estos aminoácidos se unían por enlace peptídico y formaban proteínas. Entonces acá se va a unir con los aminoácidos especiales para formar proteínas en los ribosomas, ¿correcto? Conclusión, ¿qué vendrían a ser los ácidos nucleicos? Vendrían a ser biomoléculas orgánicas de gran importancia porque se encargan como función principal de almacenar toda la información genética hereditaria. Están constituidas de 5 elementos principales: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, ¿correcto? Y estas llamadas ácidos nucleicos tienen una unidad base, ¿sí? Una unidad de construcción que se le conoce con el nombre de nucleótido. Este nucleótido se une a otros nucleótidos para formar la gran cadena del ácido nucleico mediante un enlace llamado fosfodiéster. Los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. El grupo fosfato es el que le da el carácter ácido a esta biomolécula. La azúcar pentosa puede ser ribosa si forma ARN y puede ser desoxirribosa si forma ADN. La base nitrogenada puede ser púrica o puede ser pirimidínica. La diferencia es que las púricas tienen 2 anillos en su estructura y las pirimidínicas tienen un solo anillo en su estructura. Ahora, si por casualidad fuera ADN, tendría la timina como base nitrogenada. Pero si fuera ARN, tendría el uracilo como base nitrogenada. Ahora, si estos nucleótidos, o sea, estas unidades llamadas nucleótidos se unen, obviamente muchos de ellos formarían los polinucleótidos. Y estos polinucleótidos son los que van a formar la cadena del ácido nucleico. Recuerda que si son 2 polinucleótidos, ¿sí?, bicatenario, formaría el ADN y se llamaría ácido desoxirribonucleico. Y si es una sola cadena de polinucleótidos, formaría el ARN, que es el ácido ribonucleico. Ahora, en todo lo que es las biomoléculas de ADN y ARN se va a cumplir la famosa ley de Chargaff, que dice que la cantidad de adeninas es igual a timina, citosina, guanina para el ADN. Y para ARN, la cantidad de adenina es igual a uracilo, obviamente uracilo propia del ARN, y citosina igual a guanina. Características principales. El ADN siempre se le considera como una biomolécula orgánica, sí, bicatenaria, bi de 2 cadenas de polinucleótidos. Acá está. Una va de 5' a 3' y la otra va de 3' a 5'. Sus bases nitrogenadas se conectan o se enlazan mediante enlaces puente hidrógeno. Tiene 2 cadenas que son complementarias. Mientras que el ARN se caracteriza porque es lineal, o sea, es una sola cadena de polinucleótidos, es monocatenaria, una sola cadena, y no es complementaria. Listo, jóvenes, muy buenos días. Pueden copiar ácidos nucleicos.